Buenos días, el día de hoy vamos a presentar la actividad del REA 3 actividad 2, semana 12, sobre qué decisión tomamos. Integrantes: Caterina Hernández, Daniela Nieto y la persona que les habla, Kevin Gómez. Contenido: primero, presentación; segundo, resultados; tercero, conclusiones; cuarto, anexos. Primero, presentación. Vamos a hablar sobre las variables y medidas de tendencia central en SPSS, software de estadística. Los tipos de variables que tenemos son variables cualitativas en las cuales se describen características no numéricas, sino con palabras o categorías. Después tenemos las variables cuantitativas, las cuales describen características o cualidades que se pueden expresar con números. Después pasamos a hablar de las medidas de tendencia central como la media, que usualmente es llamada promedio, que se obtiene sumando todos los valores de los datos y se divide en la cantidad de los datos. Tenemos la mediana, que queda exactamente en la mitad de un grupo de datos ordenados. Y por último, la moda, que es el dato que más se repite, o sea, tiene mayor frecuencia absoluta. Origen de los datos analizados. Fuente de los datos utilizados en SPSS. Contenido sugerido. Para aplicar las medidas de tendencia central se utilizó el software SPSS de estadísticas. Los datos analizados provienen del informe general de cursos ofrecidos en el punto digital del municipio de Chía. Este informe incluye información como fecha de registro, mes, nombre del curso, área temática, género del participante, edad, modalidad del curso, ya sea presencial o virtual. 2. Resultados. Como primer análisis tomamos la variable cuantitativa de la edad. Pasamos a exportar todos los datos a un Excel y empezamos a calcular los datos. Primero, el valor máximo, que fue de 87; segundo, el valor mínimo, que fue de 6; luego el número total de datos, que fue de 1310; luego pasamos a calcular el rango, el cual lo obtuvimos restando el valor máximo del valor mínimo y obtuvimos un 81. Después pasamos a hallar el número de intervalos, el cual lo sacamos de la fórmula 1 más 3,33 por logaritmo de base 10, multiplicándolo en el número total de datos, y obtuvimos un 11,381, el cual aproximamos a 12. Luego pasamos a hallar la amplitud, la cual la obtuvimos dividiendo el rango sobre el intervalo. Tuvimos un resultado de 6,750 y lo aproximamos a 7. Por último, hallamos el punto de corte, el cual lo obtuvimos sumando el valor mínimo más la amplitud y tuvimos un total de 12,750. Luego pasamos a realizar nuestra tabla, la cual la realizamos dividiendo nuestros intervalos, que tuvimos 12 intervalos, tomando su límite inferior, su límite superior, sacando la marca de clase, que la obtuvimos sumando los datos sobre ese total de los datos, y por último la frecuencia de cada dato, que sabemos que al sumarla nos tiene que dar el total de los resultados, que en este caso son 1310. Lo siguiente que hicimos fue colocar nuestros datos en el software de SPSS, colocando primero nuestras variables, las cuales después agrupamos y las sobrenombramos con edad A. Después pasamos a poner nuestra marca de clase que hallamos en la tabla anterior, y por último la frecuencia, que la hallamos también en nuestra tabla anterior con la fórmula igual frecuencia, entre paréntesis el conjunto de datos, punto y coma, límite superior, y con esta hallamos el total de la frecuencia. Como siguiente, nuestro software SPSS nos dio una tabla con la edad agrupada en nuestros intervalos, su frecuencia, el porcentaje, su porcentaje válido y su porcentaje acumulado en un total del 100%. Como siguiente, con ayuda de la marca de clase, obtuvimos las medidas de tendencia central. Primero obtuvimos la media con un 57,781, la mediana en 61 y la moda en un 83. En nuestra siguiente tabla obtenemos la marca de clase, su frecuencia, el porcentaje válido y el porcentaje acumulado con un total del 100%. Después hallamos nuestro gráfico. Fue un gráfico de barras en el cual podemos observar la frecuencia en el eje vertical, y en el eje horizontal encontramos los datos de la marca de clase. Segundo, análisis de variable cualitativa, curso al que se inscribió. Debemos tener en cuenta que este es un tipo de variable cualitativa nominal. Desde las medidas de tendencia central, en variables cualitativas solo es posible calcular la moda, que es la categoría más frecuente. En este caso, la moda es alfabetización digital con 216 inscripciones, que corresponde a un 41,8%. La moda representa el curso más elegido, es decir, el valor más representativo dentro de esa variable.
En esta diapositiva encontramos el gráfico de barras que representa el curso al que se inscribió. Desde las medidas de tendencia central, este gráfico refuerza visualmente la moda de la variable. Permite identificar fácilmente la categoría con mayor frecuencia, que es alfabetización digital, y compararla con las demás. Aunque no se puede calcular media ni mediana, la moda ofrece una visión central en variables categóricas. Tercero, análisis de la variable cualitativa, área. Se analizaron un total de 516 casos válidos. La moda 413, equivalente al 80,1%, pertenecen al área de ofimática. Un grupo menor, 103, el 19,9%, corresponde al área de inteligencia de datos y marketing. El porcentaje acumulado muestra cómo se van sumando los porcentajes a medida que se agrupan las categorías. La primera área representa el 19,9% y al agregar la segunda se llega al 100%. En esta diapositiva es un gráfico de barras verticales que representa la frecuencia de cada área. El eje X horizontal muestra las dos categorías, inteligencia de datos, marketing y ofimática. El eje Y vertical indica la frecuencia cantidad de casos, que va de 0 a 500. Las barras reflejan visualmente los datos de la tabla. La barra de ofimática es considerablemente más alta, alrededor de 413. La barra de inteligencia de datos y marketing es mucho menor, alrededor de 103. El gráfico confirma visualmente la gran diferencia entre las dos áreas. Permite observar de manera rápida que ofimática representa la gran mayoría de los casos. Conclusiones. Se destaca la importancia de las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Estas medidas son herramientas claves para comprender y resumir datos. Su interpretación correcta depende del tipo de variable analizada. Se resalta el papel de SPSS como software que facilita el análisis estadístico, permitiendo hacerlo de manera rápida, precisa y accesible. Ayudan a tomar decisiones basadas en datos. Cuarto, anexos. Por último, encontramos nuestras imágenes de soporte de nuestro software SPSS. Como primero encontramos nuestra parte de edad en la cual agrupamos nuestros datos en 12 intervalos. También encontramos soportes acerca de la variación edad, en la cual encontramos marca de clase, frecuencia, media, mediana y moda. Por último, encontramos el soporte de la variable cualitativa cursos, donde la tabla nos compila su frecuencia, porcentaje, porcentaje válido y porcentaje acumulado. También podemos observar la gráfica que nos muestra que la moda en esta tabla fue alfabetización digital. Y también por último encontramos el hipervínculo Excel que trabajamos, donde compilamos los datos analizados y trabajamos la variable cuantitativa edad, donde encontramos su punto máximo, su punto mínimo, intervalo, amplitud y frecuencia, y también encontramos su tabla al lado que compila estos datos.